Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Es un grato placer poder compartir con ustedes. La primera pregunta que me gustaría formular después de este breve saludo es saber si me están escuchando. Sí, maestro, sí se escucha. Sí, profe. Perfecto. Bueno, como siempre, muy agradecido con ustedes, dadas las circunstancias que no es una clase que debería de ser presencial. He explicado los motivos y no hay día que no me sienta un poco embargado con la pena con ustedes. Sin embargo, estoy tratando de hacer mis máximos esfuerzos para que cada uno de los contenidos responda a sus necesidades formativas. Y es que precisamente en virtud de ello estamos en un mundo bastante interesante confabulando. Yo considero que como parte argumental del análisis de los derechos humanos, una de las cosas que está hallando a la sociedad en general es el tema de los valores. Y es que ahora con mucha facilidad, por ejemplo, lo miraba hoy, curiosamente me metí al mundo del TikTok. Yo no le sabía el TikTok y hice mi TikTok ahí en donde pongo algunas de las cosas que hago en el gimnasio, pero lo hago por diversión, realmente no lo hago por otra cuestión. Y empecé a ver algunos videos de TikTok y decía alguien, estamos en la peor época para tener relaciones sentimentales en el entorno de lo social. Y me quedé pensando y me preguntaba yo por qué. Y empecé a seguir viendo el video. Entonces miraba que el tema de las infidelidades es más común de lo que parece, se normaliza el desquebrajamiento de lo moral. Las cosas buenas se toman por malas, las malas se toman por buenas. Estamos en un mundo donde todos creen tener la razón, en donde se hace a un lado la experiencia que te brinda el cúmulo de años. Es que no es lo mismo pensar cuando tienes 20 que cuando tienes 40. Hay 20 años de experiencia que solidifican las trayectorias de vida. Y en virtud de eso empecé como a hacer un análisis exhaustivo precisamente de estos temas de derechos humanos. Resulta que en el análisis de algunas lecturas que yo estaba intentando concretar para el desarrollo de la clase, me encontré con algunas cosas que son particularmente muy interesantes. Un caso de una niña que es víctima de un abuso sexual, es una cuestión muy delicada, pero que la noticia argumentaba que el juez a la persona que fue el victimario, el agresor, llamémoslo así, lo dejó en libertad porque la niña no supo a su corta edad dar una clarificación de la hora, del lugar. Pues es que es lógico, es una niña, ¿no? Entonces vemos, y esto creo que ya lo he hablado con ustedes, cómo estos vacíos de ley precisamente repercuten en la mala aplicación de los contextos jurídicos. Entonces la pregunta es, ¿qué tan importantes debe de ser la correcta aplicación de los derechos humanos en estos entornos? Entonces, sobre eso me gustaría que platicáramos un poco. Vamos a desarrollar el tema, ya lo traigo preparado, estoy ahorita cargándolo. Y sí, creo que lo que nos compete es tratar de ubicarnos en un escenario en el que podamos de alguna forma, no sé, como ver los derechos humanos desde una connotación un poco más práctica por todo esto que estamos viviendo, ¿no? O sea, no sé si ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, y esto es algo que yo lo analizo, cómo hay un marco jurídico en la universidad, hay un reglamento que prohíbe que la gente fume cigarros de nicotina. Eso me parece bueno para los que no fumamos, digo, hasta en eso, ¿no? Pero el punto en concreto es, ¿ya se vieron ustedes en el interior de la universidad con qué normalidad se fuma marihuana y nadie se ofende? Pero si te fumas un cigarrillo de nicotina, pues el señalamiento de lo social es diferente. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué una sociedad mexicana, por ejemplo, se altera más por
un graffiti en una tienda de vestidos de novia, pero nadie pone el grito en el cielo cuando hemos dicho de manera sustancial, en México ocurren cerca de 60 asesinatos al día de mujeres en una condición de feminicidio. Entonces, ¿cuál es el valor de estos derechos humanos? ¿No? O sea, ¿hacia dónde vamos con estos derechos humanos? Y esto es importante señalarlo por lo que implica, representa y lo que nos conlleva la salvaguarda de los mismos. En virtud de ello, el día de hoy me permito compartir pantalla. A ver, me indica, sí, por favor. ¿Sí ya se ve la pantalla? Sí, maestro. Sí, profe. Perfecto. Este día yo, bueno, ya saben, siempre les planteo los objetivos que persigue la asignatura y la objetivización medular de esta asignatura es que ustedes como estudiantes de una licenciatura tengan capacidad de comprender el origen y el desarrollo de los derechos humanos. Sobre esta base argumental vamos a tratar de identificar ordenamientos jurídicos, todos los instrumentos nacionales e internacionales que lo sustentan, pero por sobre todas las cosas, el empoderarnos de marcos referenciales que les permitan a ustedes desde sus prácticas profesionales en el ejercicio del trabajo social, aplicar los derechos humanos. Eso es lo fundamental. La estrategia con la que interactuamos es el aula invertida. Y hoy me gustaría que habláramos de algunos temas muy importantes. Vamos a tratar de sistematizar lo que tiene que ver con el sistema interamericano de derechos humanos. Vamos a reconocer tratados internacionales y los marcos jurídicos con fundamentos constitucionales que permiten unas reformas constitucionales en torno a la materia de derechos humanos, como lo que ocurrió en México en el año 2011. Las disculpas, ando con una tos bien irónico, porque realmente El Salvador, en Centroamérica, hace mucho calor, pero tengo necesidad del aire acondicionado, pero la constante exposición de su servidor al aire acondicionado me ha generado tos, así es que les ruego me disculpen si en algún momento me escuchan toser. No me lo tomen como una malcriadeza ni como un gesto de mala educación, porque son circunstancias que se dan. Bueno, cuando hablamos de un sistema interamericano de derechos humanos, hay que hablar de dos grandes instituciones. Hay que hablar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hay que hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto nos permite entender que el sistema interamericano de derechos humanos realmente está integrado por 7 miembros independientes que se desempeñan de forma personal y que tienen su sede en Washington, D.C. Realmente el sistema interamericano de derechos humanos lo crea la Organización de Estados Americanos en 1959. Esta es una especie de corte interamericana que termina por instalarse a finales de los 70, específicamente en 1979, y hoy en día es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. La pregunta primordial que yo me haría si fuese estudiante, bueno, profesor, entonces, ¿podría usted decirme qué es y para qué sirve el Sistema Interamericano? Por supuesto. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es un mecanismo regional que se encarga de promover y de proteger los derechos humanos en el continente americano. De tal forma que cuando nosotros buscamos cómo entender un sistema interamericano, hemos de señalar de manera categórica que el sistema interamericano de derechos humanos se fundamenta en la Declaración Americana de estos derechos. Esta declaración se adopta en 1948, hay una carta de la Organización de los Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en el 69, se le da vigencia a este conglomerado de derechos allá por 1978. La Convención Americana también se le conoce como el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, ¿cómo entendemos el Pacto de San José desde la óptica del trabajo social analizando los derechos humanos? Muy fácil.
El Pacto de San José es un tratado internacional que prevé derechos y libertades en donde las personas deben de ser consideradas en términos de respeto a sus derechos por parte de los estados, de las naciones que confabulan en esta Convención Interamericana de Derechos Humanos. Para ello, perdón, hemos de decir que la función del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es más que promover y proteger dichos derechos, los cuales se consagran en los instrumentos regionales de protección de los derechos humanos que están en vigor. Y es que hay que decirlo, o sea, cuando se pensó en esta ratificación de los derechos humanos, en estas convenciones, en el 60 y tanto y 70 y tanto, hombre, no habían derechos humanos para la comunidad LGTBI. Entonces, ¿qué me va diciendo eso? El surgimiento de los derechos humanos se da precisamente a partir de los problemas sociales emergentes en los tejidos sociales. No es que las sociedades sean excluyentes, no lo veo tan así. Lo que veo es que hay sociedades en las que sí es válido hablar de estos temas y en otras no. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo estoy trabajando en la universidad, por protocolos de inclusión, hemos de decir ellos, ellas y ellas. Es una forma de considerar este pronombre en una elocución inclusiva a partir de determinadas situaciones que hemos vivido en México y pues la intención es precisamente buscar el fomento y el respeto de los derechos humanos sin dejar atrás ni afuera a nadie. Pero si yo eso lo aplicara en El Salvador a partir de la estructura social que siento que es más machista, es más cerrada, es más conservadora en términos religiosos, probablemente si yo dijera buenos días, estudiantas, estudiantes, ellas, ellos, ellas, no sé, la forma de señalarlo, de ejemplificación, me señalaran, me vieran mal, no lo tuvieran tan bien. ¿Por qué? Porque no son cosas que sean de vital importancia para la estructura social de El Salvador, por decir algo. Sin embargo, en México la cosa cambia. Hay una mayor apertura desde mi análisis personal sobre temas independientes. No sé, a lo mejor yo estoy mal, pero lo percibo así y eso me preocupa, porque los sistemas interamericanos de derechos humanos deberían de tener una condición de cobertura y de equidad social en el interior de todas las naciones que lo han suscrito. En virtud de ello, la Declaración de los Derechos Humanos y de los Deberes del Hombre, imagínense qué excluyente del hombre, no menciona a la mujer. Hasta el nombre del documento es bien interesante. Lo conocemos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José. ¿Qué busca este pacto? Bueno, en el Pacto de San José, la Convención Interamericana intenta prevenir y sancionar la tortura. Se habla de un protocolo adicional en términos de derechos económicos, sociales y culturales, el cual se conoce con el nombre de Protocolo de San Salvador. ¿Cuáles son los principales objetivos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrá por objetivo principal promover la observancia y la defensa de estos derechos humanos. ¿Qué tipo de asuntos resuelve esta Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es curioso porque la Corte Interamericana se considera como uno de los órganos que tienen interfunción aspectos atinentes a la protección de derechos y libertades fundamentales de los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos. ¿A quién vamos a reconocer como uno de los fundadores de los derechos humanos? Bueno, algunos datos históricos relevantes nos suscriben a 1947, cuando un grupo formado por Eleanor Roosevelt, Pen Shun Shao y Charles Malik comienzan a redactar la Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque nos dice que a partir de esta firma de la Carta de los Derechos Humanos,
Para el 22 de mayo de 1979, los estados que forman parte de la Convención Americana eligen en el séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, quienes iban a ser los juristas que en su capacidad personal serían los primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana. Son 20 estados los que reconocen la competencia contenciosa de la Corte. Va desde Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Esto da lugar a que, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta comisión se compone de 7 miembros. Son personas que deben de tener alta autoridad moral. Son personas que deben de tener una reconocida competencia en materia de derechos humanos. Esto es impactante porque los elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos nos sacan una lista candidata que proponen los países participantes. Hay dos videos que creo que pueden darle una mayor contención epistemológica al desarrollo de estos contenidos, que sería maravilloso que ustedes puedan verlos. Yo se los comparto sin ningún problema. Y me gustaría, por ejemplo, que trabajáramos en la tarea. Una preguntita, ¿qué número de tarea sería esta? La 8. Ok. Entonces, con esto estamos ya prácticamente cerrando. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Sobre la base de la lectura asignada, la que les voy a otorgar en este momento, les voy a pedir que elaboren una infografía. Esta infografía va a permitirles rescatar las ideas centrales que propone la lectura, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la componen, cuáles son sus mandatos y funciones, cuáles son las fuentes del mandato, con qué documentos básicos trabaja, qué resoluciones emite, funcionarios y plan estratégico. Hasta ahí nos quedamos. Por eso se los puse en un corchete, para que ustedes sepan hasta dónde van a trabajar. ¿Qué quiero? Bueno, que hagan una infografía en donde hagan alusión a estos temas que estoy señalando. Desde donde dice que es la CIDH hasta donde dice plan estratégico, para que en el último punto hablen de cuáles son los planes, los puntos más relevantes del plan estratégico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es una infografía. Quiero que trabajen en una infografía. Esta infografía va a quedar en formato PDF. Voy a ser muy honesto, y esto espero que ustedes lo entiendan para los fines y propósitos. Miren, en virtud de que ya prácticamente esta es ya de las últimas sesiones, hemos de decir que siendo hoy 24 de abril, el próximo miércoles no van a haber clases. Y no van a haber clases porque es 1 de mayo. Yo entiendo que es un Día Internacional de Asueto. Corrijan ustedes. Estoy en lo correcto. Sí, tienes razón. Sí, profe. Sin embargo, el próximo 8 de mayo, la dinámica no va a ser de clase, la dinámica va a ser evaluativa. Entonces, nos vamos a reunir y yo voy a decir qué voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar. Y a partir de eso, ustedes tienen que tener nada más su carpeta con sus tareas debidamente numeradas, y eso me basta y sobra. Hay cosas que hay que analizarlas. ¿Cómo el profesor evalúa la participación del conglomerado en una clase virtual? Bueno, esta clase está siendo grabada. Y esta clase, al ser grabada, yo la edito, la subo a YouTube. ¿Qué es lo que yo les pido? Que me regalen un ¿qué? Al video. Un like y un comentario en forma de comentario, profe. Las dos cosas. Son las dos cosas. Y eso lo he dicho siempre. O sea, aquí no hay por dónde perderse. Si usted no lo ha hecho, usted debe de estar consciente que no tiene derecho a la calificación. Virtud o ventaja
que habiéndome yo pasado al escenario virtual, pues bueno, hay menos videos para poder emitir un comentario, pero pues aún así muchos no lo hacen. Y no estoy hablando de este grupo en particular, estoy hablando de la mayoría de colectivos estudiantiles. Mm, Perdón. Entonces sí creo que es importante el que vayamos considerando estas cosas. ¿De acuerdo? Esta presentación, esta infografía, la quiero en PDF. Usted la puede trabajar en Canva o como usted quiera, pero a mí me interesa que el documento que vaya a subir lo suba en PDF para que no se desordene ni el texto ni la estructura. ¿Preguntas, dudas o alguna cuestión que quieran clarificar? No, maestro, por mi parte no. Gracias. Por mi parte no, profe. Bueno, para mí sí es importante que les quiero compartir algunas cosas que creo que van a ser de mucho valor para la clase de hoy. A ver, permítanme. Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo. Muy bien. Esto vamos. ¿No? Esto lo abro. Automáticamente. Bien. ¿Qué es lo que necesito con ustedes? Bueno, en primer lugar, compartirles el material que creo que es importante. Permítanme. A ver, Derechos Humanos, veo a Navarro que está escribiendo. Aquí está. Bien. ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno, permítanme. Vamos a arreglar esto. Quiero compartirle dos videos que creo que van a ser de mucha ayuda. Los videos son muy importantes para fortalecer los esquemas de la clase. Permítanme, compañeras. Les mando dos links, ¿de acuerdo? ¿Sí les llegó el primer material? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, permítanme. Y este es el segundo video. Creo que son videos en donde se van a, a tratar de comprender mejor el basamento. Creo que entender esta dinámica, a ver, y lo voy a poner así, entender la naturaleza de estas instituciones es bien importante porque permite el que como estudiante de trabajo social conozcan cuáles son las instancias con las que ustedes deben de trabajar. Les comparto, a ver, el link de la lectura. Que no se copió. Es que no se me está grabando. Bueno, ya está en la, esto no.
Sí, estoy queriendo compartir el link de la lectura. Copiar. Ahora sí, ya. Entonces, a grandes rasgos, estos son los dos, los dos grandes videos, la lectura, pero realmente ustedes donde van a hacer la tarea es de la lectura. ¿Queda claro, jóvenes? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. No sé qué dirá el destino de mi vida, la verdad no lo sé. Solamente Dios, yo en Dios confío. Pero si un día tienen la oportunidad de volver a coincidir conmigo, van a conocer una versión, bueno, la conocieron porque tuvieron sus clases presenciales y van a conocer una versión académicamente profesional de su servidor. Insisto, no estoy conforme con el ejercicio virtual, no es lo que yo pensé. Sin embargo, le pongo mucha gana a esto, porque también deben de reconocer que habiendo profesores con los que se ven personalmente, tampoco se toman el tiempo de conseguirles lecturas, de planificarme clases, de poner los objetivos, agendas, videos. Y créanmelo, que cuando yo les manifiesto que ustedes son la razón de mi ejercicio profesional docente, se los digo de corazón. Jóvenes, no tengo más que agradecerles. Deseo que Dios les derrame múltiples bendiciones. El próximo miércoles nos ausentamos porque no va a haber clase, pues, lógicamente no se puede. Será día de asueto. Aprovechen a descansar y quienes trabajen, recuerden que el pago es doble. No sé, algo que quieran manifestar, alguna elocución, alguna idea, ustedes con toda confianza. Adelante. Adelante, por favor. Y Karina y luego Mariana, con toda confianza, por favor. No las escucho, no sé si alguien porque vi que sus manitas están levantadas, con toda confianza tienen el derecho de participar. Adelante. Yo, profe. Adelante, Mariana. Bueno, había mencionado que entonces, no sé si se refiere como que a lo de esta clase, tanto la asistencia como, bueno, la participación va a ser por vía YouTube, por medio del video. Efectivamente. Ah, ok, bueno, ahora, bueno, mi pregunta es que, bueno, yo estoy suscrita a su canal, pero pues no me llegan notificaciones de nuevos videos que haya subido. No se preocupe, usted puede ver los que están en línea y a partir de lo que usted no ha podido hacer en videos anteriores, lo puede hacer sin problema y yo se lo voy a considerar como tal. Ah, ok, bueno, bueno, en la clase pasada sí estuve presente, entonces no hay problema si aún no he puesto como mi like y mi comentario en el video. No, o sea, lo puede hacer de nueva cuenta, o sea, usted está presente en la clase, el video lo garantiza. Mi intención es que vean el contenido y que sobre el contenido generen pensamiento crítico. ¿Cuál es el gran problema con el tema de las inteligencias artificiales? Estructuramos un prompt y las máquinas piensan por nosotros. Estamos flagelando nuestra capacidad de análisis. Entonces, por eso trato de poner dinámicas para que participen, que tengan siempre el contenido. Pero usted no se preocupe, que su participación y su calidad académica, señorita Mariana, son indiscutibles. Muchas gracias, maestro. Que tenga una bonita jornada. Igualmente. ¿Vi otra persona? ¿Alguien más, por favor, colegas académicas? María Fernanda, adelante. Perdón, no te reconocía porque en la fotografía que tienes parece que luces una mascarilla que no te Sí, identifica. Adelante. Mi duda era que si la clase que pues ya nos va a evaluar va a ser presencial o vía virtual. No, yo no tengo pensado regresar a México en el corto tiempo. No, ahorita yo no tengo condiciones para poder viajar en este momento. De hecho, yo entendería que mi próxima visita a México está programada para el mes de julio,
precisamente porque me coincide con un evento académico que tendré en Guadalajara, una participación en un congreso. Sin embargo, no lo he oficializado porque no me han hecho llegar la invitación. Sin embargo, por ejemplo, hoy la Universidad Nacional a Distancia de Colombia me está considerando para un evento de educación inclusiva, pero va a ser virtual. Sin embargo, lo que yo le solicité de manera muy prudente fue, bueno, envíen la solicitud de permiso a mi rector, a la persona que se desempeña como mi jefe inmediato, para que sepa que el 6 voy a estar interactuando. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, para que la gente conozca la labor que hacemos, la trayectoria académica que intentamos construir, pero a grandes rasgos yo regreso hasta el mes de julio. Esa es la apuesta. No tengo para el entorno próximo, no. Lo que hago es que los reúno a todos, explico la dinámica y de ahí voy sacando de grupos de 10 en 10. Los primeros 10 de la lista de asistencia se quedan en la sala, platico con ustedes, terminamos y se van incorporando los demás. ¿De acuerdo, María Fernanda? Muy bien, profesor. Excelente. Si no hay alguna otra intervención, pues al menos de mi parte ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes. Una de las grandes ventajas de que esta clase quede grabada en el Internet es que pueden revisar el contenido las veces que sean necesarias si alguno de los puntos no ha sido clarificado de manera satisfactoria. Además, he de agregar que tienen un grupo de WhatsApp en donde perfectamente le pueden ustedes referir sus inquietudes para abordarlas y darles el seguimiento respectivo. De mi parte, no tengo más que agradecer la atención prestada, desearles que tengan una excelente tarde y que la fuerza les acompañe. Bendiciones masivas para todos, todas y todas. Hasta pronto. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Nos vemos. Profe. Bye. Un abrazo, bendiciones. Gracias, maestro. Oyuki, veo tu manita levantada. ¿Quieres que abordemos algo, hija? Sí, maestro, hace la semana pasada no pude, pues, prender el No se micrófono. preocupe. Y le pedí que me recordara. No se Sí, preocupe. Yo sí lo recuerdo perfectamente. Aunque no parezca, tengo memoria eidética, una condición de recuerdos fotográficos. Gracias por el recordatorio. muchas Excelente. gracias, maestro. Un abrazo, bendiciones.